Buenos días. A nombre del Instituto de Educación Media Superior, del Instituto de Educación Media de la Ciudad de México, nos encontramos en una transmisión más con los organizadores del concurso Leamos la Ciencia para Todos, quienes muy generosamente el día de hoy han invitado al doctor Gerardo Herrera Corral. El doctor, bueno, estamos muy interesados en la conferencia que hoy nos va a presentar titulada El tiempo y que corresponde a esta nueva visión que tenemos con respecto a cómo va transcurriendo el tiempo y el espacio. Agradecemos mucho a los organizadores, tanto del Instituto de Educación Media Superior, que nos acompañan desde las páginas de Facebook y agradecemos también al Fondo de Cultura Económica. Gracias. Gracias, Betty, y gracias al IEMS. Seguimos con nuestro ciclo de conferencias del Fondo de Cultura con el IEMS. Bienvenidos, buenos días. Yo soy María Eugenia Aguilar de Fondo de Cultura Económica. Están mis compañeros Adriana Mis, Lorena, Aldair, Antonio y la coordinadora del concurso, Laura González Durán. Les damos la bienvenida. Queremos agradecer a Beatriz Correa del IEMS Tlalpan, Berenice Mena del Xochimilco, y a la maestra Paula Larios de la Prepa 5 y la Prepa 2. Sean bienvenidos y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, sin más, les voy a presentar al doctor Gerardo Herrera Corral. Él es ingeniero físico por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Obtuvo la maestría en ciencias en el Departamento de Física del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CIMBESTAB, y el doctorado en la Universidad de Dortmund, Alemania. Colaboró en el proyecto ALICE en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Actualmente trabaja en el Departamento de Física del CIMBESTAB. Sus líneas de investigación son el estudio de la producción y decaimiento de quarks pesados y el estudio de partículas y campos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencia. Entre sus muchas publicaciones en el Fondo de Cultura Económica, editó en la colección La Ciencia para Todos, el Higgs, el universo líquido y el gran colisionador de hadrones. Al final de la ponencia vamos a tener una serie de preguntas y respuestas. Les pido a los que están acompañándonos por Facebook que por favor sus preguntas las pongan por inbox. Y los que están acompañándonos aquí en el chat, por favor, ahí les pedimos sus preguntas. Al final vamos a leerlas. Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Está su micro apagado. Sí, ahora sí ya. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por darme la oportunidad aquí de conversar un poco con la gente sobre esta propiedad tan peculiar y tan interesante de nuestra existencia, que es el tiempo. Entonces, le agradezco mucho al Fondo de Cultura Económica, le agradezco a Laura, me da mucho gusto verla y me da mucho gusto verlos a todos ustedes nuevamente, porque ya nos hemos encontrado en varias ocasiones. Pues para comenzar con la charla y para contarles un poquito algunas ideas, para conversar un poquito alrededor del tiempo, voy a compartirles algunas imágenes. Entonces, en este momento voy a hacerlo, voy a compartir mi pantalla y ustedes seguramente ya estarán viendo ahí la primera que tiene el título, que lleva el título de la charla, que es el tiempo, ¿no? Si ya la están viendo todos, entonces voy a comenzar reflexionando un poquito sobre las ideas que normalmente tenemos, que tenemos todos, esencialmente, sobre lo que es el tiempo, ¿no? Entonces, ahí he puesto ideas sueltas, que están así como inclinadas porque quieren representar eso, ideas sueltas de lo que la gente normalmente dice, de lo que la gente normalmente piensa sobre el tiempo, ¿no? Lo consideramos muchos como un ordenamiento de los hechos, ¿no? El tiempo es algo que nos permite ordenar a los acontecimientos. También de alguna manera pensamos en el tiempo como un recipiente en el que se desarrollan las cosas, o pensamos que está fluyendo inexorablemente como si fuera un río, que se va, que el tiempo se va, que el tiempo se nos va, que no lo podemos detener. Pensamos que el tiempo es duración,
Normalmente incluso a veces confundimos la palabra duración con la palabra tiempo, porque en cierta manera es lo mismo para nosotros. Consideramos que el tiempo es parte de la realidad y que no la podemos eludir, y consideramos que es una presencia universal, que está en todo lugar, en el espacio y en cualquier lugar del universo. Esas son más o menos algunas ideas cotidianas de la gente sobre el tiempo. Y en cierta manera, estas ideas están resumidas en esta frase, en estas dos líneas que Isaac Newton, el gran físico del siglo XVII, plasmó en su gran obra. La obra cumbre de Isaac Newton fue Los Principios Matemáticos, y ahí se encuentra en esa obra su definición del tiempo. Él dice: el tiempo es absoluto, real y matemático por sí mismo y por su propia naturaleza, igualmente sin dependencia de cualquier cosa externa, y por otro nombre se denomina duración. Más o menos es un resumen de las ideas que están flotando allá arriba, ¿no?, sobre lo que es el tiempo. Los seres humanos pensamos, reflexionamos sobre el tiempo desde hace mucho tiempo, y probablemente más de lo que yo estoy poniendo aquí. Aquí estoy poniendo a dos filósofos griegos que debieron existir por allá 500 años antes de la era común. Es decir, hace más de 2500 años existió Heráclito de Éfeso. En Éfeso lo conocemos así porque Éfeso es un lugar, es una ciudad del Asia Menor, se encuentra en las costas de lo que hoy sería Turquía. Digamos, la Grecia se expandía hacia los lados así, y ahí en Éfeso existió Heráclito, quien es conocido por su actitud un poco depresiva, se comenta, aunque muy poco se conserva de él, de su obra. Sí, los filósofos posteriores escribieron sobre él y sobre las ideas de él, y hay quien dice que lo describe como un filósofo oscuro, así hasta se lo llega a nombrar, el filósofo oscuro, como un filósofo triste. Vean en la pintura de José de Rivera de 1630, lo pone un poco cabizbajo, ¿no?, un poco taciturno. Heráclito es considerado uno de los primeros filósofos por derecho propio, ¿no? Y él pensó en el tiempo, y a él se le atribuye la famosa frase que está ahí, que dice: nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Se refería al inexorable flujo del tiempo, ¿no?, al ineludible camino que lleva el tiempo y que nos impide tener al mismo río. Siempre es un río distinto porque el tiempo está pasando. Y esa frase del griego pantarrei, todo fluye, pues resume la idea que Heráclito de Éfeso tenía sobre el tiempo. Esa es, en cierta manera, la idea que seguimos teniendo del tiempo. Cuando uno dice, cuando uno quiere citar a los griegos sobre el tiempo, pues uno cita a Heráclito porque es la definición, es la sensación que todavía tenemos del tiempo actualmente, y es la que siguió el curso de la historia del conocimiento. En cierta manera, la ciencia se deriva un poco de las ideas de Heráclito sobre el tiempo. Si se recuerdan las que acabo de dar anteriormente, pues podrán identificar a Heráclito fácilmente en esa idea del tiempo. Algo más distinto, algo diferente y algo un poco más extravagante se le debe al filósofo que está a la derecha, que es Parménides de Elea. Elea también es el lugar en donde vivió este hombre. Está en las costas de Italia, eran las colonias griegas, se le conoce como la Magna Grecia, ¿no?, en el sur de Italia, y ahí en Elea estaba este gran filósofo que para mí es realmente el primer gran filósofo, incluso si los distinguimos a ambos, que tenían posturas opuestas, no solamente en sus filosofías, también tenían posturas opuestas geográficas, porque uno nació en Elea, de un lado de la Grecia, digamos al oeste de Grecia, y el otro en Éfeso, que está al este de Grecia. Pero más interesante las posturas opuestas. Parménides consideraba que el tiempo no existe. Para Parménides, el pasado y el futuro carecen de sentido, porque vivimos en un perpetuo presente. Esa es la realidad. La realidad es nuestro presente. Y él no hacía ninguna distinción temporal de ninguna clase. Él negaba el movimiento.
puede parecer muy exótico, ¿no? Pues sí, pero ¿cómo puede negar el movimiento si nosotros vemos que las cosas se mueven? Heráclito tiene razón, las cosas se mueven. Pues Parménides decía que era una percepción nuestra solamente, que el universo era inmutable, era incorrompible, era ingénito. El universo estaba ahí y no existía el cambio. Y algunos de sus alumnos son famosos. Él es el gran maestro de Zenón. A Zenón lo conocemos desde la escuela porque nos enseñan que Zenón propuso muchas paradojas, ¿no? Y una de ellas es muy conocida, la paradoja de Zenón sobre Aquiles y la tortuga, en el que dice que empieza a correr la tortuga y Aquiles trata de alcanzarla y para eso recorre la mitad del camino. Mientras tanto, la tortuga avanzó un poco más y entonces Aquiles recorre otra vez la mitad del camino que lo separa de la tortuga y haciendo esto nunca llega a alcanzar a la tortuga. Eso demostraba, según Zenón, con esta paradoja de Aquiles y la tortuga, que el movimiento no existe tal y como lo pregonaba su maestro Parménides, ¿no? Entonces, esas son las dos posturas encontradas desde la Grecia y son, en cierta forma, las posturas que siguen existiendo sobre el tiempo. ¿Ya? Aunque han pasado más de 2500 años, en cierta manera seguimos nuevamente con una postura científica, incluso ahora científica, dividida entre estos dos grandes filósofos, entre Heráclito y Parménides, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito de eso. Partiré de esas ideas. Partiré de las ideas que expusimos hace 2 slides y de, por supuesto, la idea que Aristóteles tenía del tiempo, porque Heráclito, Aristóteles, Newton forman una línea de pensamiento, una cierta continuidad que llega hasta nosotros, ¿no? Entonces, Heráclito compartía, más bien al revés, porque es posterior a Aristóteles a Heráclito, compartía la idea de que el tiempo transcurre, pero Aristóteles pensaba que el tiempo era independiente de todos los demás y que solamente se le podía atribuir a los eventos. Para Aristóteles el tiempo era un número y uno podía enumerar entonces los eventos, las ocurrencias, como algo que ocurre en primero, en segundo, en tercer lugar. De alguna manera, Aristóteles entonces consideraba al tiempo así y decía que no se lo podía desligar de los eventos. El tiempo estaba ligado a que ocurrieran cosas, ¿no? Que es un poco más o menos la idea que está en la idea de Newton, que aquí la vuelvo a repetir porque vamos a regresar a esta idea y vamos a regresar a la idea de Newton porque representa nuestra idea clásica, nuestra idea perceptiva de lo que es el tiempo, ¿no? Bien. Para hablar del tiempo, los físicos hacemos esto, hacemos una gráfica y aunque para las personas que no están acostumbradas puede ser difícil pensar en términos de ejes coordenados, vamos a familiarizarnos con lo que es el espacio-tiempo. Eso que tenemos ahí, esa imagen que tenemos ahí representa al espacio y al tiempo, a las dos. En los ejes horizontales verdes tenemos las coordenadas espaciales, de manera tal que podemos pensar que aquí se encuentra el supermercado y por acá está la barbería y por acá está la frutería. En este plano verde están la geografía en la que nos movemos, las calles, ¿no? Están los negocios, está nuestra casa, la escuela, en este plano verde. Pero en el eje vertical hemos representado el tiempo, de manera tal que todos los eventos que ocurren aquí en el espacio están caminando hacia arriba porque el tiempo está pasando. Esa partícula que se encuentra aquí, que podemos pensar como un objeto que se encuentra en el espacio, en el tiempo lo vemos como una línea que se mueve. Y la vemos curveada porque se mueve en el espacio y porque se mueve en el tiempo. Ya esta línea que describimos todos en el espacio-tiempo le llamamos línea de universo. Este gráfico se ve a la vez sencillo y a la vez complicado. Va a ser lo más difícil que veremos hoy. No se asusten, no piensen que vamos a hablar de una física muy sofisticada, no. Vamos a familiarizarnos con este gráfico, ¿sí? Vamos a familiarizarnos con este gráfico porque este es el concepto de espacio-tiempo con el que se habla actualmente del tiempo mismo. Es decir, ahora no podemos desligar al tiempo del espacio. Entonces vamos a ver qué es esta gráfica, vamos a ver cómo funciona. Y para eso les presento aquí a la línea mundo o a la línea universo que describe una corona, ¿no?
Aquí les estoy poniendo una corona que es una corona especial, porque a esta corona originalmente tenía 50 hojas de laurel en oro. Eran hojas delgadas de oro puro, talladas para representar hojas de laurel que había mandado hacer un hombre hace ya un par de siglos. La había mandado hacer porque la quería colocar sobre su cabeza, por supuesto. Y esta corona, como pueden ustedes ver, se encuentra aquí, ubicada en el espacio-tiempo. Se mueve poco. Sí se ve que aquí, en esta parte, se mueve hacia la derecha. Y eso se debe a que el hombre que la mandó a hacer pidió que se le quitaran algunas hojas. Pidió que le quitaran 6 hojas de laurel, porque resultaba demasiado pesada, como había quedado terminada. Y él, que se la pondría en su cabeza, no quería tener mucho peso sobre la cabeza, así que le pidió a Martin Guillaume Benés que le quitara 6 de las 50 hojas y que esas 6 hojas de laurel las repartiera entre sus 6 hijas, ¿no? Porque el diseñador, el artesano que lo hizo, tenía 6 hijas y así lo hizo. Le quitó 6 de las hojas que la formaban y las repartió entre sus hijas. Hace relativamente poco, en 2017, se encontró una de estas hojas de laurel y se la vendió en una subasta en París. Se dice que la hoja no tiene más de 100 gramos de oro, pero se la vendió en poco más de 100,000, 150,000 euros, ¿no? Cuando su valor real sería menos de $500. Ese es el valor que tiene una de las hojas que formaban a esta corona. Si nosotros seguimos en la línea de esta corona, pues vamos a ver que se mueve un poquito a la derecha y debe ser por eso. Debe ser que se la llevaron al artesano para que le quitara las hojas y luego la regresaron a su punto, ¿no? Donde estaba guardada. Quizá lo volvieron a sacar luego para limpiarla, pero esencialmente se mueve poco en el espacio, aunque en el tiempo, de manera inexorable, va envejeciendo, ¿no? Y si nosotros siguiéramos esta línea más arriba para ver qué ocurrió con la corona, veremos que unos años después esta corona sería fundida, sería destruida, ¿no? Pero no vamos a seguir la historia de la corona. Vamos a ver la historia mejor que tiene esa corona con el hombre que la mandó a construir, que es este hombre que está aquí a la derecha, que se encontraba a una cierta distancia de la corona, por supuesto, pero que se iba acercando, se iba moviendo en el espacio y se iba moviendo en el tiempo para encontrarse en alguna fecha con la corona que estamos viendo ahí, ¿no? Tal que en algún momento, y para ser más precisos, el 2 de diciembre de 1804, este hombre estaba en el mismo punto geográfico donde se encontraba la corona y él mismo la tomó y se la puso en la cabeza. Napoleón Bonaparte consideraba que solamente él podía colocarse la corona en su cabeza porque, aunque Dios estaba representado a través del Papa en la misma iglesia donde se llevó a cabo la consagración de Napoleón, aunque así era, ni siquiera Dios ni siquiera a Dios le debía él su poder. El poder se lo debía a sí mismo. Y por eso fue él quien se colocó la corona en la cabeza el 2 de diciembre de 1804 para declararse emperador, ¿no? Esa es la historia de Napoleón Bonaparte. Pues bien, de manera tal que eso ocurrió en un punto del espacio y del tiempo. El tiempo es el 2 de diciembre de 1804 y el espacio es la Catedral de Notre Dame en París, ¿no? Que ya de la que hemos escuchado mucho porque es un punto turístico por otro lado y porque hace unos años se quemó, en fin, pero la Catedral de Notre Dame era en su momento, pues eso, una catedral, una iglesia central en Francia y fue la que eligió Napoleón Bonaparte para la ceremonia de consagración. Ahí está, en ese punto del espacio y del tiempo se unieron el hombre y la corona. De manera tal que podemos ver cómo evolucionaba Notre Dame, la iglesia, que es un punto fijo en el espacio, no se mueve, porque es una construcción arquitectónica que no, por lo menos si no consideramos el movimiento del planeta y el movimiento del sistema solar, etcétera, sería más complicado, pero digamos con respecto a nosotros, pues es una construcción que está ahí y su línea mundo entonces sigue una línea recta, solamente se mueve en el tiempo, no se mueve en el espacio. Pues bien, lo interesante es que a 1237 kilómetros de Notre Dame de París, en Viena, vivía otro hombre.
vivía un contemporáneo de Napoleón. Cuando digo contemporáneo, lo digo casi con exactitud, porque dicen los que saben que Beethoven era un año mayor o un año menor que Napoleón. No sé, no recuerdo si era un poco mayor o un poco menor, pero esencialmente de la misma edad. De tal suerte que Beethoven era un contemporáneo de Napoleón y además de ser contemporáneo era un admirador de Napoleón. Este hombre pertenecía a una época que estaba inaugurándose en Europa y en la que él compartía los ideales de libertad y Beethoven consideraba, como Napoleón, que había que acabar con las monarquías, había que terminar con esa idea absurda de los reyes, ¿no? como seres humanos especiales. De manera tal que tenía una gran admiración por Napoleón. Y también por aquí, él seguramente se movía, pero no alcanzamos a percibir aquí los movimientos de Napoleón. Lo que sí es cierto es que por acá, en 1800, me quito esto porque a mí me tapa, en 1803, Beethoven había compuesto la tercera sinfonía. De las 9 que compuso, en 1803 apenas iba en la tercera, y a esa sinfonía la tituló Heroica. Y aquí vemos cómo escribió esa sinfonía en el papel pautado. Pero cuando el 12 de diciembre de 1804 Napoleón se hizo coronar, pues salió la noticia, por supuesto, ¿no? En aquel entonces no había radio, no había telégrafo, no había más que carruajes. Y eran los carruajes los que llevaban las noticias con forma de cartas, de periódicos o con pregoneros. Y de manera tal que el 12 de diciembre de 1904 salió aquí la noticia y como pueden ver ustedes, la línea se va hacia arriba porque lleva un tiempo en transportarse desde Notre Dame hasta Viena. No es algo instantáneo. La noticia no llega de manera horizontal, porque la noticia no se propaga de manera instantánea. Los carruajes que llevaban las noticias viajaban con una cierta velocidad, debe haber sido a lo mejor 4 o 5, quizás 6 kilómetros por hora, pero eran relativamente lentas, ¿no? Los carruajes, y era la manera más rápida de llevar las noticias. De tal suerte que se le llevó al carruaje que llevaba el correo y el periódico aproximadamente 12 días, estoy haciendo un cálculo así rudo, debe haber tomado unos 12 días para que Beethoven se enterara de que el gran hombre al quien él admiraba porque representaba los ideales románticos de fraternidad y de libertad, se había coronado como rey. Entonces Beethoven montó en cólera, como lo pueden ver ustedes aquí. Cuando llegó la noticia 12 días después, montó en cólera y entonces fue y buscó la partitura en donde había escrito la Sinfonía Heroica. Y se cuenta, ahí está Napoleón en Notre Dame, ¿no? A 1237 kilómetros de Beethoven, y 12 días después Beethoven había tomado el cuaderno pautado y como ustedes pueden ver ahí, lo emborronó con una tal fuerza, con una tal furia que lo rompió. Como ustedes pueden ver en el cuaderno, en el papel pautado que todavía se conserva en algún museo de Viena, la primera página autógrafa de la Sinfonía Heroica, ¿no? Con esos borrones. Se dice que él había dedicado esa sinfonía al gran hombre, pero cuando se dio cuenta que se había coronado emperador, entonces Beethoven dijo, ahora solo va a obedecer a su ambición, se elevará más alto que los demás y se convertirá en un tirano. Eso debió haber dicho Beethoven sobre Napoleón, ya desilusionado del hombre al que él admiraba. Cuando la publicó unos años más tarde, en 1806, cambió la dedicatoria y le puso Sinfonía Heroica compuesta para festejar el recuerdo de un gran hombre, ¿no? No para festejar a un gran hombre, sino solamente su recuerdo, que fue lo que quedó de Napoleón, ¿no? De manera tal que esta historia es para ilustrar un poco y que ustedes vean aquí cómo ocurren los sucesos en el espacio-tiempo, cómo hay lugares, cómo hay una línea mundo que todos describimos y cómo los eventos se van dando en diferentes puntos del espacio y del tiempo. Esa es la intención de mostrarles este diagrama. Por supuesto que podemos mostrar diagramas espacio-tiempo mucho más sencillos, como este que está aquí, ¿no? Una piedra se encuentra en un cierto lugar del espacio y en el tiempo solo evoluciona de manera recta. Es una línea mundo
aburrida, ¿no? Es una línea mundo aburrida porque es una recta, está siempre en el mismo punto del espacio y solamente envejece en el tiempo, ¿no? Pero por supuesto que hay también bolas de billar, ¿no? Las bolas de billar tienen líneas mundo un poco más interesantes, como esta que vemos acá, pero aún así relativamente predecibles. Un buen jugador de billar puede predecir estas líneas, puede más o menos decirnos cómo se van a doblar, en dónde se van a doblar y cómo van a evolucionar en el tiempo. También tenemos, por supuesto, la línea mundo de una pareja bailando y vemos cómo se mueven en el espacio y en el tiempo. Tenemos líneas mundo de suspenso, ¿no? Son líneas mundo que se mueven ligeramente en el espacio, nunca llegan a separarse, a veces se juntan para acabar en tragedia o en gritos de horror, pero son entonces la descripción en el espacio y tiempo de una historia de suspenso. Tenemos líneas mundo de acción, ¿no? Por supuesto. Tenemos la línea mundo que describe a los bandidos que se mueven en una cierta región y lo hacen con mucha frecuencia y lo hacen caprichosamente, ¿no? Estas son líneas mundo de acción. Tenemos líneas mundo prohibidas a menores de edad, ¿no? No podemos mostrar una cierta región del espacio y del tiempo porque lo que pudo haber ocurrido ahí no es propicio para menores de edad. Tenemos una gran cantidad de líneas mundo. Pues bien, con esta idea sencilla de lo que es una línea mundo, voy a tratar de mostrarles aquí algo extraordinario de lo que ocurre con el tiempo para los físicos. Fíjense que aquí he colocado un eje negro vertical que representa la línea mundo de un observador. Esta es la línea mundo de un observador, es una persona que está quieta, que está sentada, porque no se está moviendo en el espacio, solamente evoluciona en el tiempo. Y acá tenemos a un observador naranja, y este observador naranja evidentemente está caminando a una velocidad constante. Por eso es que su línea mundo está un poco inclinada hacia la derecha. Es un observador que camina a velocidad constante. Y tenemos dos líneas perpendiculares, una línea perpendicular negra que corresponde a la línea de simultaneidad del observador negro y una línea naranja que corresponde a la línea de simultaneidad del observador naranja. ¿Por qué es una línea de simultaneidad? Porque decimos que la línea negra es en donde se encuentran los eventos, por ejemplo, A y B, eventos cualesquiera, que el observador negro va a observar de manera simultánea, va a observar como si ocurrieran al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí está el observador sentado en su ventana. Este es más o menos lo que me ocurre a mí. Yo me siento aquí en mi ventana, está aquí a mi derecha, y como vivo cerca de la basílica, puedo ver por mi ventana cuando pasa una procesión hacia la basílica, cerca de diciembre, y puedo ver los fuegos artificiales que ocurren acá. Puedo escuchar los truenos y ver las luces de los fuegos artificiales, y los veo en este momento. Y a menudo estoy viendo la televisión, que está muy cerca de la ventana, y veo cuando el asesino dispara contra su víctima. Y puedo decir que eventualmente estos coinciden, ¿no? Porque veo al mismo tiempo el disparo en la televisión y veo al mismo tiempo las luces, los fuegos artificiales de la procesión. Entonces digo que los dos eventos fueron simultáneos, pero esos dos eventos A y B tienen que estar en esta línea para que yo los vea al mismo tiempo. Entonces decimos que esa es la línea de simultaneidad. Esta línea de simultaneidad no puede ser la misma que la del observador naranja. No puede ser la misma, porque a los fuegos artificiales les tomaría más tiempo en llegar hasta él para ser observados y quizá la televisión estaría más cerca y llegaría antes. De manera tal que los eventos que ocurren en esta línea negra no son simultáneos para el observador naranja. Ocurren uno después del otro. La línea de simultaneidad para el observador naranja es la línea naranja. Ahí están todos los eventos que ocurren al mismo tiempo. Entonces vean ustedes aquí, he colocado un observador más que se mueve en la dirección contraria, solamente para complicar las cosas. Pero están esencialmente otra vez el observador negro y el observador naranja. Y como ustedes pueden ver, para el observador negro, el evento A y el evento B ocurren en el mismo instante, ocurren de manera simultánea.
están sobre su línea de simultaneidad. Sin embargo, para el observador naranja, A ocurrió primero y después, más tarde, ocurrió B. De manera tal que los dos observadores no se pueden poner de acuerdo. A dirá que A y B ocurrieron al mismo tiempo, que los fuegos artificiales sonaron justo cuando el asesino disparó en la televisión, mientras que el observador naranja dirá que no, que primero fueron los fuegos artificiales y después se oyeron los disparos en la televisión. No comparten la misma línea de simultaneidad, y aunque suena trivial, y aunque suena como algo baladí, es algo muy profundo, porque nos dice esto que está aquí a la izquierda: no hay un tiempo absoluto, sino muchos tiempos, uno para cada sistema de referencia. Cada observador tiene su propio tiempo. No hay un tiempo que compartamos todos, ¿no? Por supuesto que esto se generaliza a planos, ¿no? Lo hice sencillo con una línea, pero en realidad hay un plano, y para ser más complejos, en realidad no es un plano, sino un volumen. Es decir, los eventos ocurren en X, Y, Z, ocurren en cualquier punto del espacio y del tiempo, y hay planos o volúmenes de simultaneidad, pero no vamos a hacer las cosas tan complejas. Fíjense las consecuencias que puede tener algo así, algo tan aparentemente trivial, pero que puede acabar en algo extraordinariamente confuso. Aquí tenemos a Bob y a Alice en el espacio-tiempo. Bob está sentado en una banca del parque o sobre el césped, no se mueve, de manera que su línea mundo es recta. Su línea mundo se mueve como si fuera una piedra porque no se está moviendo. En cambio, Alice viene corriendo y por lo tanto su línea mundo sigue una trayectoria inclinada porque se mueve a velocidad constante, ¿no? Alice se mueve así a velocidad constante. Y por eso estas dos líneas mundo tienen un ángulo. En realidad yo aquí estoy exagerando el ángulo, lo estoy poniendo muy, muy grande. En realidad no sería para tanto, ¿no? Pero sea la velocidad que sea, la velocidad que lleve Alice, las dos líneas mundo no coinciden. Una está inclinada y la otra está recta. De manera tal que el espacio de simultaneidad de Bob es esta línea que es perpendicular a su línea mundo, y el espacio de simultaneidad de Alice es esta línea perpendicular a su línea mundo, que es esta de acá. Y aunque el ángulo aquí es muy pequeño, es el mismo ángulo que hay entre estas dos líneas de simultaneidad. Este ángulo acá es igual que este ángulo aquí. Sí, es muy pequeño. Para las distancias que nosotros, en las que vivimos en nuestro planeta, es imperceptible ese ángulo. Pero si nos vamos muy lejos, ¿qué quiere decir muy lejos? Pues significa 20 trillones de kilómetros de distancia. Veremos a la galaxia Andrómeda. La galaxia Andrómeda está acá, a 20 trillones de kilómetros de distancia, y entonces el ángulo, por muy pequeño que sea, representará una distancia enorme a esa escala, a la distancia de la galaxia Andrómeda. De tal manera que cuando vemos a Alice que viene corriendo hacia Bob, podemos checar qué es lo que le dice. Y aquí está. Aquí le dice, cuando la ve llegar, Bob le pregunta, ¿cómo estás, Alice? Y entonces Alice contesta, sin aliento. Dice, porque una armada de la galaxia Andrómeda acaba de partir hacia nuestro planeta. ¿Ah? Y es una flota espacial invasora. Y viene hacia nosotros. Y entonces Bob le contesta, no, claro que no. ¿Ah? Y lo que nos podemos preguntar es cuál de los dos tiene razón. Si vemos la línea de simultaneidad de Bob, Bob tiene razón. Si él tomase un telescopio extremadamente potente, inexistente por supuesto, pero ficticio, vería que no, que aquí todavía no ha partido ninguna flota de la galaxia Andrómeda. Por supuesto que estamos entrando en problemas porque le llevaría un tiempo a la luz llegar hasta el telescopio de Bob. Pero vamos a hacernos ahorita a la idea de que lo que importa es la cuestión filosófica de lo que está ocurriendo en este momento, y en el momento de Bob, en el tiempo de Bob, eso no ha ocurrido. Ustedes pueden ver aquí la línea mundo de Andrómeda, y la línea mundo de Andrómeda es recta, no se mueve. En realidad sí se mueve, pero consideremos que no se está moviendo Andrómeda. De tal manera que la línea mundo de la galaxia Andrómeda es una recta, y vemos que la flota espacial invasora que viene hacia la Tierra a destruirnos no ha salido de la galaxia, de manera tal que Bob tiene razón, no ha salido una tal flota. Y sin embargo, Alice tiene razón, porque en el tiempo de Alice, en el espacio de Alice, la flota invasora ya viene en camino.
de tal suerte que ambos tienen razón. Cuando Alice dice una flota destructora se encamina hacia nuestro planeta, está diciendo la verdad. Y cuando Bob dice no, también está diciendo la verdad. Y entonces, ¿cuál de los dos eventos es el real? ¿Ah? Lo que está ocurriendo es que nos estamos dando cuenta que el presente es diferente para Alice que para Bob. Y la razón por la que Alice tiene un presente y Bob tiene otro presente es que ella está caminando. Eso es toda la diferencia. El hecho de que un observador se mueva establece ya un presente, un tiempo distinto. No compartimos el mismo tiempo los seres humanos. No lo podemos compartir por este hecho que estoy mostrando acá, que se conoce como la paradoja de Andrómeda. Y esta paradoja de Andrómeda está descrita por Roger Penrose, ¿no? Que es una paradoja del tiempo que se conoce desde el siglo pasado, es un resultado de la teoría de la relatividad, que se conoce desde comienzos del siglo pasado, cuando se formuló la teoría de la relatividad, y que algunos filósofos tomaron. Algunos filósofos como Redjic y Putnam la tomaron, hicieron toda una filosofía para mostrar que el tiempo no tiene sentido, que el tiempo no existe, que no puede ser que un observador tenga un tiempo y otro, de manera tal que en realidad el tiempo no existe y que debemos olvidarnos de una tal cosa. Esta visión filosófica no se sostuvo por mucho tiempo, pero la idea de una paradoja existente por el hecho de que un observador en movimiento tiene un tiempo distinto de un observador en reposo, es un hecho de la física, es un hecho de la teoría de relatividad y que se enfatiza, se vuelve enorme cuando lo observamos a 2.5 millones de años luz, que es la distancia que existe entre nosotros y Andrómeda, ¿no? No quiero hacer cálculos, pero solamente para que ustedes vean la relevancia y lo que significa realmente que nos compartimos el mismo tiempo. Vamos a suponer que Alice se acerca a Bob a 5 metros por segundo. Vamos a suponerlo, ¿no? Que va muy rápido, a 18 kilómetros por hora. Es una gran velocidad, ya casi es una atleta Alice, porque pues yo creo que Ana Guevara se mueve un poquito más rápido, pero 18 kilómetros por hora no es poco, ¿no? Pero vamos a suponer que Alice se mueve hacia Bob a 18 kilómetros por hora, y entonces si consideramos, vamos a ignorar que Andrómeda no se mueve, en fin, vamos a hacer una serie de consideraciones. La diferencia de los tiempos presentes de Bob y de Alice, cuando hacemos el cálculo con la distancia que hay hacia Andrómeda, con la velocidad que lleva a Alice y la velocidad de la luz, nos vamos a dar cuenta de que son 15 días. Hay 15 días de separación entre el presente de Bob y el presente de Alice. De manera tal que Bob y Alice no están de acuerdo y el desacuerdo de ellos se debe a 15 días de separación de sus presentes, ¿no? Para Alice, el tiempo de Andrómeda está 2 semanas por delante con respecto al marco de referencia de Bob. Es como si Alice está viendo el futuro de Bob y Bob vive en el pasado de Alice, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo y no es nada despreciable, son 15 días. Bob, por el hecho de estar sentado en el parque, tiene 15 días de retraso con respecto al tiempo de Alice. Y en cierta manera podemos decir que Alice está viendo el futuro de Bob, o bien que Bob vive en el pasado de Alice. Y eso aparentemente no tendría mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido, pero así es la física, es lo que nos dice la física moderna, es lo que nos dice la teoría de la relatividad. No podemos compartir el presente. Cuando yo digo ahora, mi ahora es distinto de la ahora en el que ustedes están pensando. Tenemos presentes distintos. Y por supuesto, con esta declaración tan radical y tan terrible, pues el tiempo se vuelve un concepto muy controversial, ¿no? Y entonces, si criticábamos a Parménides, porque él consideraba que el movimiento no existe, porque él consideraba que el tiempo era solo una percepción, que no es una parte de la realidad, entonces quizá en este momento tendríamos que reconsiderar la postura de Parménides y considerar que a lo mejor había algo de razón en lo que este gran filósofo decía en contra de Heráclito, que era mucho más descriptivo y que era como mucho más lógico para nosotros, ¿no? El tiempo fluye. Pero la declaración de Heráclito, al decir que el tiempo existe y fluye,
se desvanece cuando nos damos cuenta que, de acuerdo con la física moderna, el presente no tiene ningún sentido, ¿no? Ahora podemos discutir de manera significativa lo que está sucediendo en este mismo momento en una galaxia muy lejana. Esa es una pregunta, si tiene sentido, porque si tomamos un telescopio, pues necesitamos que la luz llegue hasta nosotros y eso demorará un tiempo y entonces no podemos. Pero en realidad esa pregunta no importa porque lo estamos considerando desde el punto de vista filosófico de lo que ocurre en este momento, y lo que hoy sabemos es que cuando yo digo ahora, no tiene nada que ver con el ahora de un habitante de Andrómeda. Nuestros presentes son distintos. ¿Qué le sucede a Alice si da la vuelta y corre en la dirección opuesta? Piénsenlo ustedes, se los dejamos de tarea. Puede ser que Bob aplique la información que le está dando a Alice para apostar en las carreras de caballos de Andrómeda. Fíjense que Bob está obteniendo información privilegiada por parte de Alice. Alice le está diciendo, hay una flota invasora que partió de la galaxia de Andrómeda hacia nosotros. Bob ya tiene información privilegiada del futuro, aunque todavía no ocurre, de manera tal que podría apostarle a las carreras de caballos en Andrómeda, ¿no? Ahí están algunas preguntas que se derivan de la paradoja de Andrómeda. Pues bien, vamos a seguir adelante. Yo voy muy atrás en el tiempo y vamos a ver aunque sea una parte nada más de lo siguiente. Vamos a imaginarnos que tenemos una caja así. Tenemos una cajita en la que el tiempo transcurre de acuerdo con esta ecuación que es muy sencilla. Es el tiempo multiplicado por un número, y este número puede ser mayor que 1 o menor que 1, de manera tal que el tiempo ocurre aquí adentro más lentamente o más rápidamente que afuera, de acuerdo con esta ecuación. Estas ideas yo se las debo a Bogdan Mielnik, un gran físico que nos acompañó por muchos años en el departamento de física del CIMBESTAB, polaco que terminó su línea Mundo el 22 de enero de 2019, fue mi asesor. Y con él yo conversaba mucho y conversábamos este tipo de locuras. Nos imaginamos, y él lo escribió en algún momento y lo daba en algunas de sus charlas, un espacio así. Decía, ¿qué pasaría si de pronto alguien coloca un pollo recién comprado de la rosticería, calientito, listo para comerse, y se le olvida allá adentro? Y resulta que la lambda que tenemos aquí es muy pequeña. Si el valor de esa lambda es muy pequeña, pues a lo mejor se le olvida que puso el pollo ahí, se va, se olvida, tiene hijos, los hijos tienen hijos y después un nieto o un bisnieto, 100 años después, se encuentra al pollo allí encerrado en este volumen del espacio-tiempo donde todo transcurre con mayor lentitud, y entonces saca el pollo y el pollo está calientito. ¿Por qué? Porque el valor de lambda ahí adentro en este volumen es de 0.000029. De manera tal que cuando afuera, aquí, el tiempo que pasó es de 100 años, aquí adentro el tiempo que transcurrió es de apenas 15 minutos. Han pasado 15 minutos aquí adentro desde que alguien olvidó el pollo hasta que lo sacamos. Sería maravilloso tener algo así, ¿no? Podríamos conservar los alimentos calientitos, no tendríamos que enfriarlos para meterlos a un refrigerador. Tendríamos un refrigerador que conserva las cosas calientitas y que las conserva, ¿no? Eso sería un refrigerador mucho mejor que los refrigeradores que tenemos actualmente, ¿no? Además, un lugar así lo podríamos utilizar astutamente, porque nosotros nos podríamos ir al trabajo, nosotros vivimos aquí, nos vamos al trabajo a las 8 de la mañana y dejamos la puerta abierta, porque tenemos en la puerta un volumen al que le colocamos una lambda muy pequeña. Ajustamos este volumen aquí con este medidor, le ponemos una lambda pequeña y nos vamos. Y cuando regresamos del trabajo a las 5 de la tarde, vemos que hay alguien que se encamina hacia el interior de la casa, pero lo hace tan lentamente que a las 5 de la tarde que regresamos todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado. De manera tal que nos podemos dar el lujo de entrar a la casa por la puerta de atrás, llamar a la policía, y ya todos aquí juntos, mientras tomamos un café con los policías y con los vecinos, esperamos a que el ladrón por fin llegue y para ser aprehendido y llevado a la prisión, ¿no? Eso se puede hacer con un lugar así. Imagínense que alguien intenta asesinar a esta mujer y sabe que por la ventana, en la ventana, ella ha colocado esta región a la que le ha colocado una lambda muy pequeña, tanto que cuando el asesino le dispara, ella se da cuenta porque ve que la bala se acerca, pero lo hace tan lentamente
que ella decide salir por la puerta de atrás, ir y buscar al criminal, tratarlo muy amablemente y decirle que quizá ya no entiende por qué razones podría estar enojado, pero lo invita a tomar un café para conversar sobre los temas en los que no se ponen de acuerdo. Y entonces el asesino entra a la casa, ella le invita a tomar un café y lo invita a sentarse en esa silla, ¿no?, en donde ella estaba tomando el café anteriormente. Y cuando eso ocurre, finalmente la bala sale del volumen que estaba con una lambda muy pequeña y termina asesinándose a sí mismo, ¿no? Entonces el asesino recibe una sopa de su propio chocolate, ¿no? Todo eso podemos hacer con un volumen así. Tendríamos la posibilidad de colocarlo en la ventana, de tal suerte que cuando es invierno nosotros vemos por la ventana como si fuera verano, y cuando es verano nosotros lo vemos como si fuera invierno, porque la luz viaja tan lentamente que les demora 6 meses en llegar. Toda la luz que se reflejó en los árboles y en las montañas se tarda 6 meses en llegar hasta acá, y en invierno nosotros estamos viendo como si fuera un verano allá afuera, ¿no? Podríamos vernos, si estamos en la misma casa, podríamos vernos cuando pasamos por el jardín, si lo colocamos ahí en la ventana. Ya adultos nosotros podemos ver cuando éramos estudiantes, cuando éramos jovencitos, niños que jugábamos en el jardín, y cuando estábamos sentados allá afuera en el pasto, podemos mirarnos como si esto fuera un video que guardó toda la información, porque se ha demorado tanto en llegar hasta el otro lado que ya grandes nosotros, adultos, podemos vernos en el pasado. Nos permite pues ir hacia el pasado. Tengo que apresurar un poquito. ¿Qué pasaría si ahora nosotros hacemos una lambda mayor que 1? Ya no una lambda muy pequeña, sino una lambda mayor. Pues entonces nosotros podríamos, como decimos, echarnos un coyotito de 15 minutos, ¿no? Afuera pasan 15 minutos, nosotros nos metemos ahí y nos hallamos un coyotito de 8 horas. Nos dormimos 8 horas y cuando salimos apenas han transcurrido 15 minutos, así que nadie nos reclama, ¿no? Nadie nos va a decir que somos unos flojos, porque tan solo pasaron 15 minutos, aunque nosotros descansamos 8 horas. Eso debe haber sido lo que ocurrió con la Bella Durmiente, que pasó 100 años allí encerrada, y que para que una historia así sea posible, seguramente es que afuera solamente transcurrió un tiempo muy corto, y lo que pasó es que la Bella Durmiente se encontraba ahí, ella pensando que habían transcurrido 100 años atendiendo al hechizo de la bruja, cuando realmente solo pasaron unos cuantos minutos. Así debe haber sido, porque cuando el príncipe llegó a rescatarla, resulta que ella estaba hermosa, ¿no? Ella estaba muy bonita, no se había estropeado su cabello, ni se había llenado de polvo, el vestido estaba conservado y hermoso, todo estaba como si hubiera pasado tan solo unos cuantos minutos desde que se durmió. Entonces lo que debe haber pasado es algo así. Debe haber ocurrido que estaba en un volumen en el que el tiempo transcurría de manera distinta. Y es por eso por lo que flora, fauna y primavera que la acompañaban ahí, en esta pintura de Edward Colliburn Jones, pues debe ser por eso que todo estaba tan bien conservado, ¿no? Estas hadas madrinas que le habían hecho el regalo fantástico a Aurora, la acompañaron todo el tiempo hasta que llegó 100 años después un príncipe para rescatarla del sueño a la que estaba condenada por no haber invitado a su fiesta a la bruja, ¿no? Yo creo que voy a tener que cortar aquí para atender preguntas. La exposición sigue, pero podemos conversar un poquito más sobre los temas que estoy tocando alrededor del tiempo. Si les parece, aquí me voy a ir rápido nada más para concluir y ya entramos a las preguntas. Creo que me llevó mucho tiempo llegar hasta este punto. Entonces me voy a adelantar ahorita algunos slides para, a ver, voy a salirme, me voy a adelantar un poquito porque ya se me fue el tiempo y regreso con las últimas ideas del tiempo. Ustedes pueden considerar que todo esto que estamos hablando aquí no es real, ¿no? Que es un juego de la imaginación. Y es verdad, es un juego de la imaginación, como lo hemos estado planteando. Sin embargo, les voy a contar rápidamente un cuento, que es un cuento de Brian Greene, en el que resulta que Ícaros nació en una nave que se llama la nave Próxima,
que nació ahí como nació su padre y como nació su abuelo. Se trata de una nave que viaja hacia Próxima Centauri. Es una distancia enorme que llevaría 5 generaciones en llegar hasta ahí. Y esta es la generación. Y Icarus representa la tercera o la cuarta generación que se encamina hacia la Próxima Centauri. Y la razón es que los seres humanos habían recibido una señal de que había seres humanos inteligentes en Próxima Centauri y decidieron todas las naciones del planeta reunir dinero para construir una nave y enviar a los seres humanos para hacer contacto. Icarus estaba cumpliendo 14 años cuando escuchó que el capitán de la nave les dice que van a tener que hacer una desviación para evitar un agujero negro que no estaba en los mapas celestes. Y entonces Icarus, imprudente como se es a esa edad, decide ir al agujero negro a visitarlo. A pesar de las advertencias que su padre le hace de no hacerlo porque es muy peligroso, Icarus lo hace. Y cuando menos piensa, ya está en su nave encaminado al agujero negro, aunque el padre todavía por radio le dice que no lo haga, Icarus le contesta que no se preocupe, que él ha calculado todo muy bien, que la potencia de sus motores le permitirán regresar y acercarse solamente un poco, que no se pondrá en peligro. De todas maneras, el padre todavía le alcanza a gritar, pero el tiempo, hijo, el tiempo. Icarus no hace caso, ahí lo vemos, ahí va Icarus hacia el agujero negro, y acá está la nave en la que se queda su padre con toda la tripulación. Ellos empiezan a ver cómo poco a poco la imagen de Icarus se va congelando, cómo sus movimientos se van haciendo más lentos. Icarus se encuentra en los controles enviando el video, pero en la nave nodriza pues ya lo ven cada vez más paralizado, se mueve muy lentamente, ¿no? Icarus llega hasta el agujero negro, para cerca del agujero negro, a una distancia prudente del horizonte de eventos, y le da una vuelta al agujero negro y está 1 hora y 2 horas, y cuando finalmente está satisfecho decide hablar por radio con su padre, pero la señal de radio nunca llega a su padre, y entonces decide regresar a la nave. Ahí vemos al agujero negro y vemos a Icarus. Está muy cerca dándole vueltas al agujero negro. Después de 2 horas, Icarus decide regresar, y cuando lo hace, cuando llega hasta el punto en el que se encontraba su nave, se da cuenta de que ya no está y que a cambio hay un montón de naves que están pasando por ahí. Se da cuenta que hay una autopista por la que pasan las naves que van de la Tierra a Próxima Centauri, y entonces una patrulla advierte que está ahí y se extraña cómo es que una nave que tiene 10,000 años de antigüedad, con una tecnología tan vieja, se puede encontrar allí. Entonces Icarus se recuerda del último mensaje de su padre y se da cuenta de que, aunque para él solamente fue un viaje de 1 o 2 horas, para la distancia alejada del agujero negro han pasado 10,000 años. El proyecto fue exitoso, los seres humanos hicieron contacto con Próxima Centauri, ahora las naves van y vienen, pero Icarus ha perdido a su padre atrás en el tiempo. Su padre ya murió 10,000 años antes, y él entonces se da cuenta del error que cometió. Sabemos que los agujeros negros con una masa gigantesca deforman al espacio y al tiempo, y lo pueden deformar de una manera tan dramática como esta. Aquí vemos a Icarus y vemos que la lambda de ese espacio en el que él se metió era de 0.00000001. Con este valor de lambda debieron pasar 10,000 años aquí afuera, cuando para Icarus tan solo transcurrió un par de horas. Eso existe en la naturaleza. Ese espacio imaginario en el que el tiempo fluye más rápido o más despacio, lo podemos incluso percibir no solamente en los agujeros negros, también en nuestro planeta. Si consideramos satélites que se encuentran muy lejanos, ya no la Luna, que se encuentra a 384,000 kilómetros, sino, por ejemplo, un satélite geosincrónico a 35,780 kilómetros, pues vamos a ver que ese satélite tiene una lambda de este tamaño, es mayor que 1. Ustedes me van a decir, bueno, pero no es mucho mayor que 1, pero es mayor que 1. Y eso permite que el tiempo de ese satélite viaje más rápidamente, y lo hace a 51 microsegundos por día. Cuando acá afuera transcurre apenas un día, en el satélite ha transcurrido un día más 51 microsegundos.
De manera tal que estamos ante un espacio así, que lo vimos como muy imaginario, pero que existe en la naturaleza. De manera tal que hemos visto, y con esto voy concluyendo, que el tiempo es influenciable, que podemos mover la manivela para hacer que el tiempo vaya más lento o más rápido, y que esto ocurre de manera natural en los agujeros negros o en nuestro planeta. Sabemos actualmente que la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y que el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Es un resultado de la teoría general de relatividad. De manera tal que las aseveraciones que Isaac Newton hizo hace muchos años, en el siglo XVII, diciendo que el tiempo es absoluto, hoy sabemos que el tiempo es relativo. Él decía que el tiempo es real y matemático, como lo decía Heráclito, y hoy tenemos razones para pensar que quizá el tiempo es solamente una percepción, de que no es tan sencillo hablar de la realidad y del presente, y que podría ser que solamente sea una actividad de nuestras neuronas. Isaac Newton también decía que por sí mismo y por su propia naturaleza el tiempo fluye igualmente y sin dependencia de cualquier cosa externa, pero hoy sabemos que el tiempo es influenciable, que tenemos un parámetro de lambda que podemos ajustar y que eso ocurre en los agujeros negros de nuestro planeta, que el tiempo lo podemos hacer más lento o más rápido, no es independiente de cualquier cosa externa, es dependiente. Y si Newton decía que por otro nombre lo conocemos como duración, pues hoy sabemos que el tiempo está ligado al espacio y que no es duración, sino una coordenada más. Es la cuarta dimensión en la que hacemos la física. De manera tal que nuestra percepción del tiempo ha cambiado. No es un ordenamiento de los hechos, no es un recipiente en el que se desarrollan los eventos, no es una realidad ineludible, no es la duración de las cosas, no es algo que fluya inexorablemente, no es nada de lo que habíamos pensado. El tiempo es algo distinto. Seguimos sin saber exactamente qué es el tiempo. El tiempo sigue siendo un misterio y hemos progresado mucho aprendiendo cualidades del tiempo. Hemos aprendido qué es influenciable, qué no es influenciable. Hemos aprendido que se comporta de una cierta manera, pero seguimos sin saber qué es esencialmente el tiempo, aunque nos gusta decir que ahora sabemos mejor qué es lo que ignoramos. Lo que sí es verdad es que en todo el tiempo que se ha estudiado, el tiempo, desde hace más de 2500 años, ha pasado mucho tiempo y al hacerlo, el tiempo ha matado a todos los que lo estudian. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y si gustan, comenzamos con la ronda de preguntas y respuestas. Adri y Aldair, ¿me ayudan? Sí, me alargué un poquito, pero bueno, empezamos también un poquito después, ¿no? Entonces. Y no hay ningún problema, doctor. Adri y Aldair, ¿me ayudan con las preguntas? Hay una por ahí, esta ecuación. Sí, bueno, es que yo les voy, bueno, como sabe, doctor, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Y bueno, tenemos compañeros que nos acompañan de la Prepa 5, a los cuales agradecemos, del CEBETIS, de la Prepa 2. Y bueno, comenzamos con las preguntas que están a través de nuestro Facebook. Y bueno, Moni Torres dice, el presente no tiene ningún sentido. Ese es nada más como a manera de comentario. Y Rangel Ramírez Mata pregunta, ¿eso se refiere al tiempo seguramente? ¿Cómo afecta al estado de nuestro cuerpo? Bueno, sabemos lo que el tiempo hace con nosotros y sabemos lo que el tiempo hace con las cosas. Hay procesos que se desarrollan en el tiempo, nosotros envejecemos y eventualmente moriremos como resultado de los procesos biológicos que ocurren en nuestro cuerpo y que se desarrollan en el tiempo. Entonces, lo que el tiempo hace con las cosas lo conocemos muy bien porque lo vemos, ¿no? Es verdad que el presente no existe, lo hemos visto, el presente no tiene sentido o solamente tiene sentido para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros vive en su propio tiempo, es verdad, pero lo que podemos decir en ese sentido es que no podemos compartir la misma realidad, pero sí podemos ver el transcurso del tiempo, ¿no? Sí podemos ver qué es lo que hace con los procesos biológicos. El proceso de envejecimiento ocurre, ¿no?
De acuerdo, doctor. Otra pregunta de parte de Odiseo Portillo y pregunta, ¿podría haber una caja que haga que el tiempo vaya más rápido? Bueno, es lo que mostré, ¿no? O sea, yo puse una caja y al final mostré qué es lo que ocurre en un agujero negro y qué es lo que ocurre entre la superficie de la Tierra y los satélites. Eso es justamente lo que hicimos en la charla, ¿no? Si existe una tal cosa. De acuerdo, doctor. Irene Sánchez pregunta, en realidad son imágenes. ¿Qué porcentaje de posibilidad cree que esto suceda en un próximo futuro? No sé si se refiere justo a esta parte que proyectó. Si se refiere al vuelo de Icarus o a qué se refiere. Si se refiere al cuento, no sé a qué se refiere a que pueda ocurrir, pero a ver, si se refiere a esto de las naves espaciales, le puedo compartir aquí una información, ya la estarán viendo, ¿sí la están viendo? De la velocidad con la que viajan nuestras naves. El destino más lógico para nosotros es Próxima Centauri porque ahí se encuentran estrellas con sistemas planetarios y es probable que de ahí en algún momento recibamos señales. Eso puede llegar a ocurrir. Por supuesto que es un cuento, pero no sabemos, ¿no? Por otro lado, viajar hacia allá, decía el cuento de Icarus de Brian Greene que llevaría 5 generaciones y aquí les he puesto algunos datos. Por ejemplo, una nave que viaje a 40 kilómetros por segundo necesitaría 32,000 años, de manera que se necesitan un poquito más de 5 generaciones. Por ejemplo, la nave Apolo 10 viajaba a 10,7 kilómetros por segundo, es decir, que estamos considerando una velocidad grande. Pero por otro lado, hay naves que ya viajan a mucho mayor velocidad. Por ejemplo, Rosetta viajó a 108,000 kilómetros por hora. O sea, esto ya es una velocidad considerable. La sonda Parker alcanzó 324,000 kilómetros por hora. Y ahora se discute que con tecnología de antimateria podríamos recorrer los 4,3 años luz de distancia que existe entre nuestro planeta y Alpha Centauri, que son 40 billones de kilómetros. Necesitaríamos tan solo 40 años. No tenemos esas naves, no las tenemos aún, pero ya se empieza a discutir la posibilidad de una tecnología capaz de propulsar naves espaciales que vayan a 32,000 kilómetros por segundo. O sea, hay cosas que se empiezan a discutir en la tecnología, que eventualmente en el futuro será posible, no lo sabemos. Gracias, doctor. Otra pregunta igual en nuestro Facebook, en la que dicen, ¿existiría alguna manera de detener el tiempo? Eso sería que nuestra caja que nos imaginamos ahí con un valor de lambda, nosotros colocáramos lambda igual a 0. Entonces el tiempo se detendría completo. No lo podríamos hacer, no sabemos cómo hacerlo en nuestro planeta, pero sabemos qué ocurre en el universo. En el centro de los agujeros negros presumimos que hay una singularidad, que el espacio y el tiempo se han colapsado para formar un punto y aunque no sabemos qué es lo que ocurre adentro de un agujero negro, no sabemos con certeza qué hay más allá del horizonte de eventos, no tenemos siquiera las herramientas teóricas para saber qué es lo que está pasando allá adentro. En principio, en esa singularidad se detiene el tiempo. Es lo que podríamos pensar. De acuerdo, doctor. Pues sin duda a este tema salen muchísimas preguntas y daremos paso a las preguntas de aquí de nuestro del Zoom. Aldair, adelante. Muchas gracias, Adri. Y también a usted, doctor, muchísimas gracias por su interesante charla. Tenemos muchas preguntas también en el chat interno de Zoom. Bueno, pues por una parte, Alejandra García nos comenta, pero también influye mucho el tiempo en el que se propaga la luz y el sonido para que podamos observar y percatarnos de lo que sucede en nuestra realidad. Entonces, ¿se podría decir que dichos tiempos, que estos datos, también están en nuestra simultaneidad? ¿Qué opina, doctor? Bueno, lo que tratamos de mostrar es que independientemente de la velocidad de la luz y del sonido, que son los medios que utilizamos para percatarnos en nuestro día a día, independientemente de eso,
Pues por supuesto que eso también es un tema, ¿no? Que la luz tarda en propagarse y tenemos que esperar hasta que la luz llega hasta nuestros ojos para darnos cuenta de que algo cambió. Independientemente de eso, lo que traté de demostrarles de manera sencilla es que el presente es distinto para diferentes observadores. Que hay observadores que están en movimiento y que por lo mismo tienen un presente que no es el mismo que nosotros tenemos, ¿no? Cada uno de los observadores tiene un presente diferente. Eso es lo que traté de mostrarles de manera sencilla. Que por lo tanto, si consideramos que la realidad es el presente, entonces pone en duda nuestra idea de la realidad. Tenemos que cambiar nuestra idea de la realidad. Correcto, doctor. Pues mire, tenemos ya varias preguntas relacionadas. Por ejemplo, Ernesto Castillo, Paula Ojeda, por ejemplo, también Sofía Peláez. Tienen la pregunta, ¿puede existir algo sin una línea del tiempo? O sea, ¿es posible esto de algo sin tiempo? Que exista algo sin tiempo, que exista algo fuera del espacio y del tiempo. Así es. Bueno, sí, solo preguntan del tiempo. Bueno, en principio las personas religiosas consideran esto, ¿no? Consideran la presencia de entidades fuera del espacio y del tiempo, ¿no? La imaginación. Para la ciencia, que estudia la realidad, que estudia los fenómenos, dependemos de que las cosas existan en el espacio y el tiempo. De otra manera no podemos acceder a ellas y no podemos estudiarlas, ¿no? Pero una persona se puede imaginar que existan espíritus, hadas y demonios más allá del espacio y del tiempo. Nos tiene un poco sin cuidado porque lo que a los científicos nos interesa son los fenómenos que influyen, que forman la causa y el efecto unos de otros. Y nos interesa mucho el estudio de las causas y los efectos. Nos interesa mucho esa secuencia de causas y efectos, si queremos estudiarlos, si queremos entenderlos. Si se nos plantea la existencia de algo que no podemos percibir, pues nos tiene sin cuidado, ¿no? Es decir, la idea, por ejemplo, de otros universos o de universos paralelos o de espíritus que no pueden interaccionar con nosotros, nos parece excelente, pero pues, no tiene nada que ver con nada que se pueda estudiar y que pueda ser verificable, falsificable, etcétera, ¿no? En ese sentido, no tiene mucho sentido. Es como decir, bueno, aquí ustedes no lo ven, pero aquí está una persona y yo no la veo. Y entonces uno preguntaría, ¿y puedo saludarla? No, no puedes saludarla. Ok, pero entonces ¿puedo hablar con ella? ¿Ella puede hablar con...? No, no puedes hablar con ella, no puedo hablar. Bueno, entonces por mí puedes tener lo que tú quieras ahí, ¿no? O sea, puedes imaginarte lo que tú quieras, pero no tiene ninguna consecuencia para la ciencia física. Es una propuesta metafísica y fantástico. Uno puede proponer lo que quiera más allá de la física, ¿no? Correcto, doctor. Pues mire, también Jessica Rivera nos hace una interesante pregunta. Ella nos comenta, ¿cómo hace el hombre para medir el tiempo? ¿Y cómo lo medían las personas antes de que existieran las herramientas actuales para hacerlo? No, yo supongo que todos sabemos cómo medimos el tiempo, ¿no? Con relojes, ¿no? Y antes de los relojes que tenemos en la muñeca, bueno, de hecho ya ni estos, ¿no? Existen los celulares, pero antes de eso pues existían otros relojes, los relojes de agua, los relojes de arena, el sol, el movimiento de la luna. A final de cuentas, lo que aprendimos a hacer y lo que nos llevó a pensar en el tiempo como duración, ¿no? La medición del tiempo. Pero la medición del tiempo y la duración de las cosas, a final de cuentas, no es la esencia del tiempo, ¿no? Lo que tratamos de mostrar en la charla. Son cualidades del tiempo. Claro, doctor. Bueno, también Alan Eduardo Marcot nos pregunta, ¿el tiempo es diferente en la Tierra y en el espacio? Y si es así, ¿a qué se debe? Pues lo que mostré, ¿no? Mostré que hay un satélite que está a 35,000 kilómetros de nosotros y que en ese satélite el tiempo transcurre de manera distinta. El tiempo transcurre diferente. Cuando para nosotros ha pasado un día,
para alguien que se encuentre ahí, en el satélite, que no está nada arriba, porque la estación espacial está más cerca, la estación espacial está a tan solo 400 kilómetros de nosotros, pero si alguien estuviera en el satélite a 35,000 kilómetros de nosotros, pues alargaría sus días. Sus días serían más largos que los nuestros, ¿no? Porque el espacio y el tiempo se ha modificado por efecto de la gravitación. Entonces, para cuando nosotros hemos vivido un día, para este habitante del satélite geosincrónico a 35,000 kilómetros de la Tierra, habrá pasado un día y 51 microsegundos más. O sea, tiene un día más largo. Son los 51 microsegundos, pero es un día más largo. Correcto, doctor. Y bueno, tal vez relacionado a la anterior, Elba Escamilla nos pregunta, ¿cómo se sabe cuánto dura el día si el tiempo es relativo? No, porque lo que nosotros medimos en la Tierra es duración. Nosotros medimos el tiempo que le demora a la Tierra en dar una vuelta sobre su eje, y a eso le llamamos un día. Y es una medición de la duración. Es lo que le lleva a un objeto a realizar un movimiento, ¿no? Eso es la medición del tiempo, ¿sí? Es distinto de la esencia misma del tiempo de la que hablamos, ¿no? De lo que es, de lo que está ocurriendo, de lo que está fluyendo, de qué es eso, ¿no? Cuando decimos que el tiempo es relativo, en este caso, por ejemplo, en lo que discutimos acá, la paradoja de Andrómeda, lo que estamos diciendo es que mi presente es distinto del presente de ella. Y es el distinto de cada uno de los presentes de las personas que estamos acá, que no compartimos el mismo tiempo. Ahora, por supuesto que las diferencias son extraordinariamente pequeñas, tanto que no las percibimos. Entonces, todos los habitantes del planeta Tierra compartimos esencialmente el mismo tiempo, en tanto que la diferencia entre nuestros presentes es diminuta. Es necesario irnos hasta Andrómeda, a 2,5 millones de años luz de distancia, para poder darnos cuenta de que nuestros presentes son distintos, ¿no? Pero para los propósitos prácticos, para el día a día, para los propósitos menos filosóficos, ¿vamos? Pues sí, compartimos el mismo ahora, ¿no? Compartimos el mismo tiempo, aunque estrictamente filosóficamente hablando, en términos del conocimiento real de las cosas, sabemos que no lo es. Qué bonito. Bueno, Lander Vigueras Mesa nos pregunta, ¿hay corrientes filosóficas dedicadas 100% al tiempo como tal? Sí, desde luego, hay muchísimo. Hay gente que se dedica a meditar sobre estos temas y hay posturas filosóficas muy interesantes que surgen de la física moderna. Por ejemplo, de la teoría de la relatividad general, de estas ideas que vimos sobre la deformación del espacio-tiempo como resultado de la masa, etcétera, pues ha surgido una postura filosófica muy actual, muy interesante, muy moderna, compatible con la ciencia, que es algo que se llama eternalismo. Es una postura filosófica. El eternalismo postula la existencia de un universo en bloque. Un universo en bloque es un universo que contiene ya al espacio y al tiempo, que ya está dado como un todo. Por eso se llama universo en bloque. El espacio y el tiempo ya está dado. Y de acuerdo con esta filosofía, por ejemplo, pues la manera como nosotros percibimos el tiempo es solo eso, es solamente una percepción, porque en realidad el tiempo ya está dado. Y esta filosofía, por ejemplo, pues vendría a ratificar, en cierta manera, la idea que tenían los griegos y que tenemos nosotros, en cierta manera, sobre el destino, ¿no? Es decir, nuestras líneas mundo, nuestras trayectorias, nuestro futuro ya está dado, ya está ahí, ya está dado como un todo, ya es el universo, ya es parte del universo. El universo no se va desarrollando, sino que el universo ya está dado y el tiempo es parte de ese universo y por lo tanto nuestros futuros ya están descritos en el universo. Y nosotros solamente tenemos la percepción de que lo vamos viviendo, pero en realidad ya está todo escrito. Eso es una filosofía que sale de la teoría general de relatividad. Precioso, precioso.
Bueno, doctor, tenemos muchas preguntas relacionadas a si el tiempo puede ser controlado o si puede ser controlado de alguna manera. Por ejemplo, Lisette Barrios, Diego Ernesto, Acosta, Eduardo Antonio, en fin. ¿Usted qué opina? ¿Se puede controlar de alguna manera el tiempo? Bueno, en mi charla traté de demostrar que una de las aseveraciones de Isaac Newton diciendo que el tiempo no se podía influenciar, yo traté de demostrar que sí, que se puede influenciar y que esa influencia ocurre, se da cuando lo modificamos el espacio y el tiempo con la presencia de una masa gigantesca como la de un agujero negro. O también lo modificamos cuando viajamos a una gran velocidad. Si nosotros nos subimos a un avión y viajamos a Europa en ese avión a 1000 kilómetros por hora, pues nuestro tiempo se va a prolongar, ¿sí? Cuando alguien que se queda en tierra ha pasado un día, para alguien que viajó en ese vuelo hacia Europa a 1000 kilómetros por hora, habrá pasado, cuando para acá pasó una hora, allá habrá pasado una hora .00000 algo más de segundos. El tiempo es influenciable y es influenciable de dos maneras: por la presencia de una masa gigantesca que deforma el espacio y el tiempo, o es influenciable por la velocidad. Si viajamos a una velocidad cercana a la de la luz, nuestro tiempo se prolonga. Entonces, sí, la respuesta es sí, podemos dilatar el tiempo. ¿Sí? Solo es suficiente con comprar un boleto de avión y pedirle al piloto que lo ponga a la mayor velocidad posible para que por lo menos unas fracciones de segundo, fracciones de microsegundo, se nos prolongue el tiempo, ¿no? De acuerdo, doctor, muchas gracias. Pues mire, tenemos varias preguntas con tintes muy filosóficos. Por ejemplo, Sofía Peláez nos pregunta, ¿por qué es tan importante el tiempo? ¿Usted qué opina? Pues de eso que mejor ella misma no lo diga, ¿no? Si considera ella que el tiempo es importante o no. Son jovencitos, supongo que todavía no encuentran importante el tiempo a esa edad, pero ya verán cómo se prolonga cuando aumenta su edad y cómo marcha con más deprisa. Ya verán cómo la edad también influye en el tiempo, ¿no? Por lo menos en nuestra percepción del tiempo. No, pero para saber si es importante o no el tiempo, pues nada, es una pregunta muy básica que se las dejo yo a los estudiantes. Si consideran que es importante estudiar el tiempo, el espacio, si consideran que es importante estudiar el movimiento o no, pues es parte de su misma educación, ¿no? Porque... Sí, exacto. Pues doctor, tenemos muchas preguntas también relacionadas con los viajes en el tiempo. Incluso preguntan si son posibles y de ser así, ¿cuál sería el camino más fácil? ¿Hacia el pasado o hacia el futuro? Es que no pude exponer todo el material, es una exposición muy larga, creo. Yo tengo que encontrar la manera. Tengo mucho material. Algo del material que ya no vimos en esta, pero que estaba ahí incluido, es esto de los viajes. Podemos con lo que vimos, con este volumen en el que modificamos con una manivela el valor de lambda para hacer que el tiempo vaya más lento o más rápido, pues podemos viajar hacia el futuro, pero no podemos viajar hacia el pasado. Para poder viajar hacia el pasado necesitaríamos hacer que el valor de lambda, el valor de ese parámetro, fuera negativo, y no sabemos cómo hacerlo. Para hacer que el valor de lambda sea pequeño, menor o mayor que 1, hacer que el tiempo vaya más lento o más rápido, eso lo podemos hacer. Eso mostré que ocurre cerca de un agujero negro o en la superficie de nuestro planeta, o que ocurre cuando viajamos en un avión, el tiempo va más lento, va más rápido, todo eso lo podemos hacer. Pero hacer que el tiempo marche hacia atrás es algo que no sabemos hacer. Y no sabemos siquiera si es algo posible en la naturaleza, porque hacerlo implica contradicciones, implica paradojas que no sabemos cómo se resolverían. La física básica, las teorías fundamentales de la física establecen que el tiempo es reversible, que lo mismo podemos ir hacia adelante que hacia atrás. Pero en la realidad sabemos que no es así, que no podemos viajar hacia el pasado y que hacerlo implicaría graves problemas. De manera tal que podemos hacer viajes hacia el futuro, pero no hacia el pasado.
si podemos viajar rápidamente y adelantarnos 10,000 años y ver cómo eran las cosas, pues tendremos que quedarnos allá, porque ya no sabíamos cómo regresar. De acuerdo, doctor. Pues muchísimas gracias nuevamente por su charla. Tenemos todavía muchas más preguntas. Si gustan, y si usted está de acuerdo, doctor, pues le podemos compartir a los alumnos interesados en alguna cuestión, pues escribirles si está de acuerdo, claro. Claro, Así sí, es desde que, luego. Estoy en Facebook como Gerardo Herrera Corral y estoy en Twitter como GHC Tweet. En Twitter me encuentran GHC Tweet y en Facebook me encuentran como Gerardo Herrera Corral. Y háganse amigos y ahí a menudo publicamos cosas y en fin. y muchas gracias, doctor. Bueno, pues yo le cedo la palabra a mi compañera Maru y le agradezco nuevamente su participación, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, perdón. Aldair, es que yo puse una preguntita que me gustaría. Es una cita de Borges que me encantaría leerle al doctor, pero ya Por no me supuesto. tocó. Si quiere, sí, la puedo leer sin ningún problema. ¿La ¿Estás lista? ¿Listos todos? Sí, nomás, sí, a ver. Dice, ¿qué es el momento presente? El momento presente es el momento que consta un poco de pasado y un poco de porvenir. El presente en sí es como el punto infinito de la geometría. El presente en sí no existe. No es un dato inmediato de nuestra conciencia. Pues bien, tenemos el presente y vemos que el presente está gradualmente volviéndose pasado, volviéndose futuro. José Luis Borges. Muy bonito, muy bello. Y Borges Solo reflexionó mucho sobre estas cosas. Gracias. Gracias, Lau. Bueno, pues ya para concluir, les quiero platicar sobre unos libros que tenemos. Les quiero presentar el libro del doctor Herrera. Es el Higgs, el universo líquido y el gran colisionador de hadrones. Este libro es de la colección La Ciencia para Todos. Del tema que nos habló el doctor también tenemos de Antonio Sarmiento, Los disfraces del fantasma que nos horada, el concepto del tiempo en las ciencias y la tecnología, y hablando también del tiempo, pero en otros términos más de acuerdo a la biología, tenemos los relojes del gobierno, que gobiernan la vida, perdón. Estos libros pertenecen a la colección La Ciencia para Todos. La colección tiene 254 títulos, 158 de ellos electrónicos y están divididos en 11 áreas temáticas. Después de la lectura de cualquiera de los libros, los invitamos a participar en el concurso Leamos la Ciencia para Todos. De acuerdo a su edad, escogen un resumen, una reseña, un ensayo didáctico o un texto libre y lo tienen que subir a la página. Ahorita les voy a dar la dirección. Hay premios económicos de 10,000 pesos hasta 6,000, vales de libros, diplomas y conferencias con nuestros autores. Tienen hasta el 28 de mayo para subir su trabajo al www.lacienciaparatodos.mx/concurso. Pueden encontrar el registro, las bases del concurso, el catálogo de nuestros libros en nuestra página web, que es www.lacienciaparatodos.mx, y los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Facebook y en YouTube, donde subimos este tipo de conferencias. Queremos agradecer muchísimo al IEMS por darnos la oportunidad, y al doctor Gerardo Herrera. Es un honor que nos haya aceptado la invitación. Betty, si quieres comentar algo. Sí, pues estamos muy agradecidos el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, quienes recientemente fuimos un grupo de 12 profesores al CERN, y bueno, nos ha fascinado mucho el saber que el doctor Gerardo Herrera, él es investigador, es un científico asociado al CERN, es todo un orgullo mexicano, y agradecemos mucho también al fondo porque nos permite acercarnos a nuestros grandes científicos que nos representan muy alto a nivel internacional. Yo retomo un poco el prólogo del libro del Higgs, ¿no? que es un libro que estudiamos, que es uno de nuestros libros de consulta preferidos en la materia de física moderna, que es una optativa que llevamos en el GEMS.
y que sin embargo pues estamos incursionando en esta parte de incluir en nuestra currícula la parte de la física de partículas y estamos impulsando mucho este trabajo académico y por supuesto que el doctor Gerardo pues es una inspiración para nosotros y yo retomo, a ver si reconoce, doctor, estas palabras del prólogo de un libro que dice que refleja nuestro pensamiento científico. Dice, la exposición científica es un pensamiento puro que recurre a signos para describir el mundo. Detrás de estas ecuaciones se espera siempre una exclamación, pero llegar a la exclamación sin pasar por las ecuaciones no es fácil, ¿no? Y bueno, en la exposición que hoy nos regaló, lo presentó muy claro, ¿no? Nosotros los seres humanos sí filosofamos, pero también necesitamos ecuaciones, cosas duras que nos permitan comprender el universo y llevarlo así a este nivel de fácil, se dice corto, pero no es nada fácil poder expresar lo que es el tiempo. Usted nos llevó poco a poco a cómo ha cambiado el pensamiento del ser humano, que no ha sido fácil cambiar y cambiar estos paradigmas, ¿no? De que, pues, que el tiempo transcurre, no transcurre, ya es una coordenada. Estos conceptos, el cierre fue magnífico, se lo agradecemos, doctor, porque tal como dice usted en su prólogo, que si bien el conocimiento cambia, el método para llegar a él no pierde validez, porque además se debe de reconocer el camino andado, dando marcas de senderos extraviados y verdades convenientes, es decir, pues nosotros nunca llegamos a la verdad a la primera, siempre pues andamos dando tumbos y de aquí que pues aprender siempre implica errores y hay que amar nuestros errores. Pero sobre todo dice porque es el relato de un anhelo y todos los anhelos deben de ser contados. Eso me encantó de su parte. Yo solamente quiero cerrar este agradecimiento con las últimas 100 palabras de su libro. Es que es un libro que nos gusta mucho, doctor. Dice que no existe lo ordinario y que a donde quiera que mires habrá algo que ver. Creo que es una forma diferente de decir que no perdamos esta capacidad de asombrarnos, porque lo que nos llevó, ¿no?, a la fotografía del hoyo negro que hoy nos mostró fue eso, justamente, ¿no? No perder la capacidad que tenemos de admirarnos y de buscar en lo ordinario las cosas que podemos descubrir, ¿no? Las cosas fantásticas que no conocemos de lo ordinario. Y cierro mi participación solamente para agradecer todo el apoyo de quienes se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales, como es la Macroacademia de Física del GEMS, la Macroacademia de Lengua y Literatura del GEMS, a algunas otras participaciones personales, como la maestra Irene Diana Sánchez de Iztapalapa 4 de la Academia de Inglés, de Ricardo Robles del plantel Azcapotzalco, de la maestra Marta Ofelia Rivera del plantel Coajimalpa, de nuestra querida compañera Beatriz Oropesa, quien estudia el doctorado, actualmente es doctorante y que está estudiando temas de física de partículas justamente en el Instituto Politécnico Nacional, del plantel Coyoacán, al mismo tiempo que a las redes de los libroclubes de la Secretaría de Cultura, donde estamos inscritos como Instituto de Educación Media Superior, y a la red de clubes de lectura del Fondo de Cultura Económica, con quien trabajamos, y aprovecho para el comercial, todos los jueves, cada 15 días, más bien, cada 15 días los jueves, pues estamos leyendo libros y también mostramos los trabajos de nuestros jóvenes estudiantes. Muchas gracias, doctor Herrera. Ha sido un placer estar con usted una vez más. Pues bueno, lo hemos encontrado también en la Casita de la Ciencia. Somos sus fans, ¿no? Y no pierdo la oportunidad de recomendar también, pues, la diversidad de libros que usted ha escrito y de los cuales, pues, nos sirven a nosotros como material para nuestra clase. Lo felicito porque usted es un excelente ejemplo de que todos los científicos deberían de divulgar la ciencia. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.
Gracias Laura, gracias Maru, gracias Betty, gracias Daniel, Adriana, a todos. Muchas gracias por la invitación. Un placer.